Dios te bendiga. La Biblia dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 53 y versículo 3 al 4. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Padre eterno, Dios de gracia y Dios de misericordia, nos da el privilegio y la oportunidad de traer la poderosa palabra del Señor en estos momentos cruciales, en estos momentos de necesidad espiritual. Por eso, Dios, te pedimos que tu palabra siga fortaleciéndonos y dirigiéndonos, y que podamos ser edificados a través de la misma. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que queremos compartir con usted es el dolor de Cristo. Que muchos nos quejamos por tantos dolores que usted y yo pasamos, y por las circunstancias de mucha adversidad. Pero si usted va conmigo a las Escrituras, se va a dar cuenta que el dolor de Cristo sobrepasa cualquier expectativa, y aún el dolor presente. A los hombres les resultaba repulsivo, y aún al pueblo de Israel le reprochaba, le nunca aprobó ni apreció a Jesús. Fue despreciado y desechado. El desprecio supone la negación y humillación del otro, de quien se pone en duda su capacidad e integridad moral. Implica un sentimiento de superioridad. Una persona que tiene desprecio por otra mira a esta con condescendencia. La persona despreciada es considerada indigna. El desprecio tiene la forma de una palabra que hiere y desmoraliza. Busca ridiculizar, empequeñecer e incluso anular a la otra persona de forma abierta y manifiesta. Cuando la Biblia me habla de desprecio y de que fue desechado, cuando hablamos de desecho, es rechazar o negar una cosa posible, es descartar, desestimar, apartar, excluir, es dejar una cosa por inútil. Cristo fue menospreciado y pasó un momento de sufrimiento, pasó el dolor más intenso que jamás un hombre había padecido. Fue desechado, fue quebrantado, fue menospreciado. Su propia gente se escondió de él. En el huerto del Getsemaní, la Biblia me habla que comenzó a sudar como gotas de sangre cuando estaba intensamente orando a su Padre. Esto es una condición médica llamada hematidrosis, que se puede dar cuando un alto grado de sufrimiento psicológico llega a la vida de la persona. Esto provocó que la piel quedara frágil, de modo que cuando fue flagellado por el soldado romano, su piel ya estaba muy sensible. El segundo dolor lo pasó cuando aquel soldado romano, comenzó a propinarle unos golpes intensos. Eran conocidos por sus terribles golpes. Consistían de 39 látigos con tiras de cuero trenzado con bolas de metal. Provocaban moretones, los cuales se abrían con los próximos golpes que recibían. El látigo también tenía pedazos de huesos afilados, los cuales cortaban la carne severamente. La víctima podía experimentar un dolor tan grande que le llevase a sufrir efecto de la pérdida de mucha sangre. Al perder tanta sangre, le provocaba entonces una sed intensa. ¿Por qué la sed? Porque al tomar líquido podía reponer la sangre perdida. De más está decir el sufrimiento y dolor que soportó camino a Gólgota y en el momento de la trágica
crucifixión. Una vez que la persona era colgada en posición vertical, la crucifixión es una muerte lenta y agonizante por asfixia. Estando allí, con un dolor inmenso, pidió a su Padre perdón por nosotros. Se entregó voluntariamente por ti y por mí. Pero pregunto, ¿ese habrá sido el único dolor que pasó Cristo? El ser flagelado, el ser golpeado, el ser escupido, ¿fue el único? Pero cuando vamos a la Biblia me establece que ese no fue el único dolor que pasó el Maestro. Los mismos que le daban la bienvenida con ramas, con palmas, con mantos, con aplausos, y aún alabando Hosana, el que viene en el nombre del Señor, también le gritaron a Pilato: crucifícale, crucifícale. Su mismo pueblo lo envió a la crucifixión. En Juan capítulo 1 y versículo 11 dice la palabra del Señor: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué complicado el dolor de Cristo. Ahora su propia gente lo rechazaba. No solamente que lo habían enviado a crucificar, sino que inmediatamente lo traicionaron. A cuántos él había sanado, a cuántos él había libertado. Pero ahora las multitudes gritaban: crucifícale. Pero no solamente ellos. La Biblia me habla en Juan capítulo 18, versículo 3 al 5, que Judas lo entrega. Aquel que estuvo con Cristo entregó al Maestro. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Él fue el que con un beso entregó al Maestro. Sus discípulos también tomaron parte en el asunto. Los discípulos lo dejaron solo. En Mateo capítulo 26 y versículo 56 dice la palabra: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¡Qué dolor inmenso! Creo que el dolor seguía creciendo, porque no era un dolor solamente en el cuerpo, sino aún en la parte emocional. Cristo recibió dolor. Pero si esto fuera poco, un hombre que también estuvo con Cristo en muchas ocasiones, aquel que dijo a Cristo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora lo vemos, lo escuchamos diciendo que negaba al Maestro. Pedro negó públicamente a Cristo. Y no solamente una sola vez, sino mínimo 3 veces. Y en la última hasta maldijo que no conocía a tal hombre. En otras palabras, cuánto sufrió el Maestro por nosotros. Cuánto dolor inmenso él estaba recibiendo en todas las áreas de su vida. Pero no en pese al dolor que recibía, cumplió lo que prometió. En los versículos 4 al 6, ahora el remanente sabe y reconoce la verdad en cuanto a Cristo. En Isaías capítulo 53, de versículo 4 al 6, ahora el panorama cambia. Yo me uno a ese reconocimiento y usted. Pero yo pregunto, ¿cuál reconocimiento hace ahora el pueblo? El remanente confiesa, y repito, yo me uno a esas palabras, y usted podrá unirse conmigo a ese reconocimiento. ¿Sabe cuál fue el reconocimiento? Ellos reconocieron lo siguiente: fueron nuestras enfermedades las que Él llevó, nuestros dolores los que Él sufrió. Cuando le vimos en la cruz, pensamos que Dios le castigaba por sus propios pecados. Mas no, fue por nuestras rebeliones, fue por nuestros pecados, y para que nosotros tuviéramos paz, para que pudiéramos ser sanados. La verdad es que nosotros fuimos los que nos descarriamos y andamos con nuestros propios pensamientos y caminos. Y Jehová cargó en él
la iniquidad y el pecado de todos nosotros. Analicemos claramente el dolor sufrido por el Maestro, el dolor de Cristo, el dolor físico y emocional que pasó el Maestro antes de seguir rechazando y servirle a Él. Creo que en estos días no es solamente llorar por lo ocurrido, sino analizar, reflexionar en cuánto sufrió el Maestro por nosotros. No es hora ni el momento de buscar excusas para evadir la gran verdad. Su amor nos sigue alcanzando. No podemos seguir pasando los días sin llegar a arrepentirnos de todo corazón y volver a los pies del Maestro. Estos días hay que reflexionar cuánto dolor pasó el Maestro desde el momento que fue entregado. No hubo un buen juicio. Lo acusaron, lo enjuiciaron y lo llevaron a la cruz. Pero en el trayecto, aquella cruz, cuántas astillas traspasaban la espalda del Maestro. Aquella espalda ya con muchos látigos en su cuerpo, heridas abiertas, pero con todo y eso, Él tranquilamente, calladamente, como oveja que va al matadero, esperó hasta el final. Pero si dolor llevaba a Él en la espalda por aquella cruz, cuánto dolor al ver desde la cruz gente que se burlaba de Él. Yo te vengo a preguntar, y hoy, en el año en que nos ha tocado vivir, ¿cuántas vidas se siguen burlando del Maestro? ¿Cuántos lo siguen rechazando? Pero aún con todo eso, su misericordia nos sigue alcanzando. Es la hora de volvernos a Dios, es nuevamente reconocer que ese dolor, ese sacrificio lo hizo por amor a nosotros. Creo que es momento de crear en nosotros una reflexión clara, de no seguir fallándole al Maestro, de no seguir causándole más dolor. Hoy, con todos los avances que Dios nos permite tener, y Dios nos permite de diferentes maneras escuchar su palabra, ¿por qué seguimos negando al Maestro? ¿Por qué seguimos causándole dolor tras dolor? Porque una cosa es que alguien cometa un error sin conocimiento, a que hoy mucha gente, sabiendo la verdad, siguen provocándole dolor a Cristo. Pero yo te vengo a decir que la misma palabra que Él declaró y dijo en la cruz del Calvario, la sigue diciendo en esta mañana y en esta hora. Y la sigue diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si usted supiera lo que estamos haciendo para dañar el nombre de Cristo, claramente les digo, nos detuviéramos, analizaríamos y cambiaríamos nuestro caminar. Yo te invito a que oremos juntos, porque si en esta hora le pedimos a Dios que nos hiciera sentir el dolor de Cristo, ninguno lo pudiera aguantar. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo ante ti a pedirte, Dios, por nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Cuánto dolor, cuánto inmenso sacrificio hizo Jesús, cuánto sufrimiento. Pero Él lo hizo porque nos ama y nos sigue queriendo y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ayúdanos, Dios, a reconocer nuestras fallas y volver a Cristo y volver con un corazón arrepentido, sabiendo que tú eres el Dios Todopoderoso, que tienes el control de nuestras vidas. Ayúdanos a serte fiel. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y volvamos a retomar nuestra relación con Cristo. Echa para adelante en el nombre del Señor.